fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa, el protagonista de Dueños de la Historia del programa de hoy es, sin dudas, uno de los personajes más influyentes en la historia del automóvil. Henry Ford nació en una granja, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Sus padres fueron William Ford y Mary Littlewood. Eran de ascendencia inglesa, pero habían vivido en Irlanda, en el condado de Cork. Tuvo varios hermanos, Margaret, Jane, William y Robert. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador, Fred Ridden, la había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Ridden, durante el año siguiente, enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era, por instinto, un ingeniero. Henry llevó esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. Su madre murió en 1876. Fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta, ya había poco que le atase a la granja. Más tarde dijo: "Nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la granja a la que amaba". En 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista, primero en James F. Flowers and Brothers y más tarde en Detroit Dry Coke and Company. En 1882 volvió a Dearborn para trabajar en la granja y se encargó del manejo de la máquina de vapor portátil Westinghouse hasta hacerse un experto. Esto le llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. Durante su matrimonio con Clara Bryan en 1888, Ford se mantuvo mediante la granja y operando un aserradero. Tuvieron un solo hijo, Edsel Bryan Ford. En 1891, Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison y tras su ascenso a ingeniero jefe en 1893, comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Tras ese exitoso comienzo, Ford llegó a Edison Illuminating en 1899 junto con otros inversores y formaron la Detroit Automobile Company. La compañía pronto acabó en bancarrota por culpa de que Ford continuaba mejorando los prototipos en lugar de vender coches. Hacía carreras entre su coche y los de otros fabricantes para demostrar la superioridad de su diseño. Con este interés en los coches de carrera creó la Henry Ford Company. Durante este periodo, condujo personalmente uno de sus coches en la victoria frente a Alexander Winton el 10 de octubre de 1901. En 1902, Ford siguió trabajando en su coche de carreras con el consecuente perjuicio a sus inversores. Querían un modelo preparado para la venta y trajeron a Henry M. Leland para que lo llevase a cabo. Ford renunció al ver su autoridad marginada y posteriormente dijo: "Dimití determinado a nunca jamás volver a ponerme bajo las órdenes de nadie". Henry Ford recién tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903.
la Ford Motor Company, fundada el 16 de junio, junto con otros 11 inversores y con una inversión inicial de $28.000 estadounidenses. Ford asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de $5 al día, que en esa época era más del doble de lo que se pagaba a la mayoría de estos empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a la empresa de Ford, trayendo con ellos su capital humano y experiencia, incrementando la productividad y reduciendo los costos de formación. Ford lo denominó motivación salarial. El uso de la integración vertical en la compañía también resultó muy útil cuando Ford construyó una fábrica gigantesca en la que entraban materias primas y salían automóviles terminados. En nuestra próxima emisión seguiremos recorriendo la huella que forjó Henry Ford en la industria del automóvil para convertirse en una figura destacada y sin dudas uno de los dueños de la historia.